Parte número 2. En estos dos audios voy a hacer del versículo 3 al versículo número 8 de Romano y lecturo la palabra de Dios. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio, en servir, o el de que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Bueno, Pablo empieza a hablar ahí de que las personas, acuérdense que Pablo estaba escribiendo desde Corintios, esta epístola a los romanos, ¿no? Le está exhortando a ellos a que le dice que no tenga un alto concepto de sí que deben tener, sino que empiece con cordura. ¿Qué es esto? Bueno, ¿por qué con cordura? La palabra es ronei, sería como tener como un sobreorgullo, pensar más allá de lo que son ellos, una sobreautoestima pero orgullosa, pensar más allá. El orgullo, vamos a decir, está tratado acá, si ustedes lo ven, como una especie de locura, como una persona que no es cuerda, una persona que se cree jactanciosa mejor que los demás, por lo que sea. Pablo le está diciendo eso. ¿Por qué diría esto? Bueno, me puse a pensar yo esta semana, acuérdense, y que cuando él escribe de Corintios, que no está viendo, si ustedes han leído alguna vez la epístola de Corintios, se van a dar cuenta que ellos, que hablaban lengua, no, hasta el día de hoy lo pueden ver ustedes eso. Ese orgullo espiritual que yo hablo en lengua, el Señor me dijo, eso es un orgullo. Pablo dice, no tengan eso. Entonces, ¿por qué? Porque los dones que vamos a empezar a hablar ahora es para la edificación del cuerpo, no es para exaltarme yo cuánto yo sé o cuánto yo tengo, eso no proviene de Dios. Entonces Pablo está diciendo, para poder servir ahora, Dios no te va a usar así, debes ser humilde. Entonces, Pablo va a empezar a hablar de lo que es de eso, y empieza a decir pensar, que es froneo ahí, pero no habla de tanto de intelectual. Yo no me voy a frenar mucho acá porque tengo que hablar un poco de los dones ahí. Pero de acuerdo a la medida de fe, ¿qué es esta acuerdo a la medida de fe? Bueno, yo llegué a la conclusión que la medida de fe para mí no es la fe salvífica que habla Pablo, que está hablando acá, de que yo me puedo medir. ¿Qué es entonces? Yo decía, bueno, ¿qué es la medida de fe? ¿Qué es el don? Pero para ahí el don, para mí llegué a la conclusión que no es el don. Entonces, ¿qué es? Bueno, yo creo que la medida de fe, yo por lo menos cuando me tengo que medir con alguien, ¿qué hago? Yo primero me mido con Cristo. De esa forma yo no estoy mirando la paja del ojo ajeno. Porque me miro a Cristo y yo veo la altura, la anchura, mi medida de fe, o miro el Evangelio y no me da tiempo de mirar a los demás porque bajo la cabeza yo. No me da tiempo. Mi medida o mi estándar no son los demás. Porque un orgulloso siempre se cree, critica a los demás, mira a aquel, y se cree y se valoriza que son mejores que los demás. Entonces, yo por lo menos me miro a Cristo. Pero otra regla para mí es el canon. O sea, ¿dónde viene el canon? Bueno, el canon bíblico, el conjunto del libro que tenemos, los 66 libros que tenemos ahora que no han llegado a nosotros, el canon bíblico, o el canon que nosotros conocemos como Antiguo Nuevo Testamento. Esa palabra canon, en el griego o en el hebreo, que es cané, que significa una vara, o una vara de medir, o una regla, una norma de las verdades bíblicas. Entonces yo llegué a la conclusión que yo para medirme me debo mirar con las escrituras, hay que examinarme a mí mismo como estoy. Bueno, además, acuérdense que el fundamento que pusieron los apóstoles una vez y para siempre, ahí que habla en Efesios 2:20, es por lo que yo me puedo también medir, las enseñanzas que ellos enseñaron. No me da tiempo de hablar ahí un poco de eso. Pero acuérdense que es edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, esto que puso. Entonces, eso es la medida de fe para mí. Judas 1:3 también habla de eso.
Que acuérdense que dice, poniendo toda diligencia en escribir acerca de vuestra común salvación, tuve necesidad de escribir exhortando que contenía por la fe que una vez fue dada por... Bueno, esa fe, vamos a decir, que fue dada una vez y para siempre, para mí, que es una vez por todas, que es apaca, ahí significa el cuerpo de doctrinas. Entonces yo tengo que examinar, si no entendieron nada, es por medio de las escrituras. Yo no puedo estar viendo o mirando la paja del otro para eso. Pablo empieza a hablar ahora de otras cosas, pasando eso por arriba. Él empieza a utilizar una metáfora del cuerpo humano. No lo hace como Primera de Corintios, que dice que somos el cuerpo de Cristo, pero acá empieza a hablar del cuerpo, usando que todos somos, va a empezar de los dones a hablar, que nosotros nos debemos ayudar para eso, ¿no? Y para ayudarme yo no creo que le voy a estar hablando de mi dedo de allá abajo, de la oreja, porque todo es un complemento. Entonces todos crecemos, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces Pablo va a empezar a hablar un poco de eso, que los dones son para la edificación del cuerpo. Amado, todo el Señor nos dio dones a nosotros, por lo menos un don. 1 Corintios 12 dice que a cada uno nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho y para edificación. Los dones son para edificación. Y Pablo va a empezar a hablar de ciertos dones ahí. Y es lo que voy a hablar de ahora en adelante, un poco de los dones. Y el primero que, bueno, antes de hablar de los dones voy a aclarar algo, algunas características de los dones. Quiero que entienda esto, los dones no lo tienen cualquiera, los dones solamente los reciben los cristianos. 1 Corintios 2, 12, 14 habla que solamente los cristianos, los creyentes tienen dones espirituales. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque a él son locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, cada creyente, amado, tiene un don, una cosa que ustedes no sepan, pero tienen que descubrir. 1 Corintios 7:7 dice que por lo menos un don tienen, que Dios le ha dado. Tienen un don que le ha dado el Señor. Nadie posee todos los dones. Nadie es apóstol, nadie es profeta, aunque ya no hay más apóstoles ahora. Pero entonces por lo menos tiene un don. Efesios y 1 Corintios 12 nos muestra de que hay dones, que subiendo a lo alto el Señor dio dones a los hombres. Por lo menos hay un don. Voy a empezar a hablar por el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Bueno, no existe más el profeta, el Señor me dijo como antes. ¿Qué es esto del profeta ahora? Bueno, el profeta sería una persona que revela la palabra de Dios, la justicia de Dios. Es una persona que puede agarrar las escrituras y decir, así dice el Señor, en tal texto, en tal versículo. Pero es una persona que tuvo sueño y cosas así, ¿no? Sino que por medio de la palabra de Dios la persona conoce las verdades, lo que Dios dice, y puede por medio de eso revelar a otros que desconocen el misterio de la palabra de Dios y decirle, así dice la palabra de Dios. Entonces es una persona que tiene, vamos a decir, conocimiento de las escrituras. Yo voy a hablar un poco sobre esto, porque está muy ligado todos estos dones, estos 7 dones que tengo que hablar un poco. Entonces esta persona, son personas que conocen la palabra de Dios, comparte con otras la palabra de Dios, y hablan a través de las escrituras. Solamente así dice el Señor en tal versículo. Ahora un profeta, acuérdense en 1 Corintios 14, 3 dice que es para la edificación de la iglesia, o sea que es para consolación, exhortación y edificación, dice 1 Corintios 14, 3. Entonces si alguno profetiza, debe exhortar, consolar y edificar. ¿Y cómo lo puedes hacer? No lo puedes hacer, amado, si no conoces las escrituras. Debes conocer la escritura para eso. No es que el Señor me dijo esto. No, entonces te debe enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al conocimiento que el Señor le va dando, de acuerdo a las escrituras. Entonces el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Ahora este espíritu de los profetas está de alguna forma sujeto a los profetas, dice 1 Corintios 14. Si alguno habla, otro profeta está escuchando, así que sí, pero yo... Primera de Juan 4:1 dice que yo debo probar el espíritu de los profetas, porque han salido al mundo muchos falsos profetas. Acuérdense en otra parte, creo que es Mateo 7:21-23, dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. El Señor dijo, no los conozco. Entonces,
Cualquiera puede venir a decir tal cosa dice en la Biblia, pero nosotros lo podemos escuchar. El problema es que debemos probar si eso proviene de Dios. Primera de Pedro 4:1 dice que si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da. Entonces es así, que en todo sea glorificado Dios. Pueden hablar, pero nosotros tenemos que probar si proviene de Dios, ese o el don de enseñanza inspirada que viene de la Biblia. Acuérdense que hay una parte donde dice que Judas y Silas, en Hechos 15:32, que ellos eran profetas y consolaban y confirmaban. Fíjate, ¿qué hacían? Consolaban y confirmaban. No hay más, amados, profetas como antes. El canon fue cerrado. Ahora, alguno que viene a profetizar dice algo, sí, te dice las escrituras, como estamos viendo todos estos domingos, de lo que veíamos de Israel, eso, bueno, ¿qué decimos? ¿Qué decía yo? Lo que dicen las escrituras, no es que tuve un sueño. No, lo que está en la palabra inspirada, lo que ya Dios ha manifestado. Eso es, mostramos eso conforme a la medida de fe. ¿Qué es conforme a la medida de fe? Es de acuerdo a lo que la escritura está escrito. Yo no puedo decir más allá de lo que en las escrituras ha sido escrita. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque acuérdese que en Efesios 2:19-20 dice que el fundamento los pusieron los apóstoles. Una vez, fundamento es esto. El poicodomeo, el fundamento, las enseñanzas, los apóstoles y los profetas. Esto ya fue cerrado y sobre esto que se construye la iglesia, sobre la palabra de Dios que es columna y baluarte. Encima o ¿sobre qué, amados? Sobre estas enseñanzas de los apóstoles y profetas que ya pusieron una vez para siempre. Y sobre eso venimos ahora construyendo la iglesia espiritual. Edificado sobre el fundamento de qué, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo del Señor Jesucristo, donde todo el edificio ¿quiénes son? Ustedes, amados, el edificio que va coordinado y va creciendo para seguir en el santo templo del Señor, en esto y sobre la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, y la palabra fue dada una vez y para siempre, dice Judas, un acto completado, pasado, una vez por todas, APAC, ahí. Entonces no hay más revelaciones. Si alguno te habla, tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, no le creas. Es un falso profeta. Y por lo tanto, si vivía en el Antiguo Testamento, debe morir apedreado. Porque está diciendo cosas que el Señor no dijo. El de enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Es la habilidad que tiene, vas a decir, una persona de indagar y de buscar en la palabra de Dios. Es un don que Dios da a una persona para que estudie, para que investigue, para que esté buscando la verdad, pero no es para él, sino que un maestro ayuda, de alguna forma el Señor le enseña a él para hacerle entender a las otras personas de una forma sencilla. El objetivo es que ellos no es vanagloriarse cuánto conocimiento tiene él. El objetivo es enseñarle la voluntad de Dios para que transforme sus vidas, que sea conformado Cristo en ellos. Y el Señor le da a él, es un maestro. Él tiene entendimiento, puede buscar, utilizar lo que es la teología sistemática, la teología bíblica, tiene el arte de la comunicación, puede expresar la comunicación de una forma clara, sencilla. Es un maestro. Es una persona que es diligente en el estudio de la palabra de Dios. Y tiene la capacidad de comunicarlo de una forma sencilla, con claridad, entendible. Él no se busca jactarse, él, le voy a explicar estas cosas. No, él no habla de esa forma, él habla de una forma que las personas, entiendo. Eso es un maestro, es alguien que le dio ese don, pero es para la edificación de los demás, no es para mostrarse él. La idea es que los demás puedan aprender la palabra de Dios. En ese sentido, Dios le da eso. Acuérdense, Pablo le había dicho a Timoteo que predique con toda palabra que viste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. Acuérdense que dice que iba a venir tiempo en que no iban a venir personas que iban a querer a aprender la palabra de Dios. Esta persona tiene el don de enseñanza. 1 Timoteo 3:2 dice, apto para enseñar, tiene que ser. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo de la doctrina y persiste en ello. Tito 1:9, retenedor de la palabra, fiel
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar la sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Y es lo que tengo que hablar un poco ahora, del don de exhortación. Entonces, ¿qué es la exhortación? Bueno, el don de exhortación, si me da tiempo de explicarlo en estos 2 minutos, es el don que nos capacita a un creyente, vamos a decir, que nos hace llamado, vamos a decir, a que predicarle la palabra de otro, a que obedezcan la palabra de Dios, y puede tener dos usos, uno negativo y otro positivo. Uno en el sentido de amonestar a la persona por algún pecado o algo, que se vuelva a Dios, y otro de animar o consolar. Pero quiero que entiendan algo, cuando hablamos de exhortación, acá la palabra es alentar, puede ser animar, pero la idea es de un consejero bíblico. Un exhortador no es alguien que anda por ahí con la Biblia pegándole palazos a las personas, diciéndole todas las cosas que tiene que hacer, que se meten en los lugares que ni siquiera le llaman. Eso no es un exhortador. La palabra es noutesis ahí. ¿Qué es noutesis? Por ahí tengo que leer un libro de consejería bíblica yo, la palabra, que aparece noutesis ahí de Jesse Adam, el arte de aconsejar. La idea es de amonestar, exhortar, aconsejar, enseñar. El propósito, vamos a decir, también tiene de confrontación noutética, es enfrentar un cambio en la personalidad, la persona bíblicamente, tanto en la personalidad y en el comportamiento. ¿Para qué? Para que él se conforme a las normas bíblicas. La idea es un consejero bíblico. Ahora, para eso, amado, la persona debe conocer las escrituras. No sé si se está dando cuenta, todo esto está ligado con las escrituras. La profecía, la enseñanza, la exhortación, todo viene ligado acá, a la palabra. Yo no puedo profetizar, no puedo enseñar, no puedo exhortar y ser un consejero bíblico si no conozco las escrituras. Voy a seguir en el otro audio con los otros 4 que me faltan, dones.